Buenas y bienvenidos a un nuevo programa más de el podcast de Joaquín Puerma Endocrino, el podcast que tratará de tu salud y que intentará hacer que tengas una vida un poquito mejor. En el capítulo de hoy, junto con Tamara Enfermera, hablaremos de el hierro, tanto de, sobre todo, cuándo hace falta, cuándo tenemos que suplementarlo y qué alimentos son ricos en hierro. Daremos algunos trucos para aumentar su absorción y para evitar que su absorción sea disminuida. Y al final del programa hablaremos sobre los suplementos, cuándo estos son necesarios y cuándo tenemos que tener que depender de medicamentos ferrosos. Empezamos. Hola a todos, bienvenidos una semana más al podcast de Joaquín. Muchísimas gracias por escucharnos, eso es lo primero de todo. Y bueno, vamos al lío. ¿Hoy de qué vamos a hablar, Joaquín? Hoy vamos a hablar del hierro y el importante que es en nuestra alimentación y en nuestra vida. Exacto, o sea, el guión más o menos para que así os animéis a quedar a escucharnos va a ser, vamos a decir, por qué el hierro es importante para nuestra salud, porque participa en muchas más cosas de las que creemos. Vamos a hablar por qué se puede producir un déficit de hierro y luego vamos a hablar qué alimentos son los que contienen más hierro, algunos trucos para que se absorban mejor y qué más. Ah, bueno, y suplementos, claro. Efectivamente, la suplementación o no, Porque además la suplementación se trae ahí sí, su cosa. tiene sus limitaciones. Exacto. Bueno, pues venga, si quieres empezamos. Cuéntanos, ¿qué es el hierro y por qué es importante para nuestra salud? Vale, el hierro es un micronutriente. Este micronutriente pues, es necesario para nuestra salud porque actúa en diversas estructuras, en diversas enzimas de nuestro organismo. Principalmente lo conocemos por ser parte de los glóbulos rojos, es decir, que junto con la proteína de la hemoglobina ayuda a transportar el oxígeno en nuestra sangre, pero también el hierro está presente en múltiples enzimas. Entre ellas, algunas de ellas son la TPO, que nos ayuda a fabricar hormona tiroidea y también en otras enzimas de otro tipo de organismos diferentes. Vale. ¿Y por qué se suele producir el déficit de hierro? Vale, principalmente el déficit de hierro se puede producir por muchas causas. Muchas veces no suele haber una sola causa así sangrante, a no ser que sea evidentemente el sangrado. Claro, Pilla el chiste. lógicamente lo más evidente es, pues hay un déficit de hierro porque se pierde mucha Porque se sangre. pierde mucha sangre, que es el principal tejido o líquido de nuestro organismo donde más hierro hay. Exacto, pero normalmente pues no nos van dando tiros ni nos Ujú. van clavando un cuchillo por la vida como Efectivamente para o no. desangrarnos. Efectivamente, en la ausencia de patología aguda, en la ausencia de sangrado agudo manifiesto, pues realmente una de las principales causas de déficit de hierro es la mala dieta. Una mala dieta deficitaria en hierro, que tampoco es tan raro que pueda ser deficitaria en hierro, pues lo que va a producirnos esos niveles bajos de hierro. Por ejemplo, dietas muy bajas en calorías, restricciones muy grandes para pérdidas de peso muy bestias, pues también nos puede hacer tener el hierro bajo. También podemos tener problemas de absorción, ya sea, por ejemplo, con la celiaquía. También con la celiaquía es muy típico déficit de hierro y déficit de calcio, pero también con algunas diarreas, con acloridias, con daños en la mucosa por gastritis atrófica o con problemas de superficie de absorción, como puede ser una gastroestomía total y parcial en pacientes que la hayan sufrido. Luego también hay algunos fármacos que pueden impedir la absorción de hierro y luego hay ciertos estados en nuestra vida que pueden requerir un grado mayor de hierro, como por ejemplo embarazada, que es muy típico que se tenga que suplementar en segundo o tercer trimestre de embarazo, y infancia y adolescencia. Y luego, que yo creo que es en lo que más piensan cuando hablamos de déficit de hierro y suele ser lo más escuchado, ¿vale? Ujú. La menstruación en las mujeres, Claro, que por eso, bueno, así para recalcar, por ese motivo, cuando nosotros miramos una analítica, o bueno, los médicos más bien, porque la analítica no lo especifican, a veces hay valores de referencia distintos en función de si eres hombre o mujer, porque a veces bueno, las mujeres se considera que al final todos los meses tienen una pérdida de sangre que puede ser mayor o menor, pero que ahí está. Entonces, bueno, ¿y puede haber déficit de hierro por la menstruación en Sí, mujeres? efectivamente, sobre todo cuando la menstruación está alterada, cuando tenemos patología ginecológica que nos hace sangrar más de la cuenta, que hace que tengamos eso, un déficit más grande que no podamos reponer con la dieta.
Por ejemplo, la endometriosis, cuando tiene sangrado muy fuerte, por ejemplo, en el posparto también podríamos tener ese sangrado muy fuerte que nos puede provocar esa anemia. Luego también hay otra patología que tampoco es muy común o tampoco es muy conocida, que sería por la inflamación crónica. Eso sería una anemia por trastorno crónico, que también se puede ver en los libros de medicina, pero realmente la anemia por trastorno crónico nosotros la entendemos en enfermedad de hospital, que está mucho tiempo y tal y cual. Eso no tiene por qué ser siempre así, sino porque puede haber una inflamación crónica de bajo grado que nos puede también hacer que nuestros niveles de hierro en sangre sean menores por recaptación óptica, hepática por la hepcidina. Y luego en personas mayores, o sea, en mujeres Mm, que ya no son de edad fértil, en plan, mm, hombres y mujeres más ancianos. sí, ¿Por qué puede producirse ese déficit de hierro en- si ellos ya no tienen o ellas claro, ya no tienen ese un- sangrado? todas las causas anteriores que he comentado y también, lamentablemente, también algunos sangrados a nivel del tubo digestivo, ya sea por gastritis, por úlceras, por hemorroides o por otras causas un O poco más incluso por malignas. fármacos. Y también por fármacos, por Por ejemplo, eso, algunos fármacos pueden dar más tendencia a sangrado o puede dar más tendencia a que esos pequeños sangrados no se cicatricen del todo. y luego yéndonos ya a edades muy avanzadas, Ujú, estamos hablando ya pues de gente que a lo mejor tenga una situación de dependencia ujú. o con deterioro cognitivo, demencia, es gente que de por sí suele ingerir muy poquitos Sí. alimentos. Entonces es más complicado todavía reponer ese hierro con la dieta. O con los suplementos cuesta más dárselos porque ya por el estado en el que están cuesta mucho darles la Le da medicación. más sintomatología, ya Exacto. tiene más interferencia con otros fármacos, son como más sensibles también a más fármacos, más polifarmacia. Sí que es verdad que es más complejo en edades más avanzadas. Vale, y por ejemplo, en la analítica, ¿qué es lo que suele salir bajo, aparte del hierro, para tú saber que tienes un déficit de hierro? Porque además, aquí, perdón que te Sí, sí, sí. interrumpa, yo por lo menos me gustaría que aclarases la diferencia entre una ferropenia, que es un déficit de hierro, y Ujú. una anemia, que también es déficit de hierro, pero ¿por qué uno es ferropenia y el otro anemia? Vale. Es Anemia, vale. Primero, estos son como las etiquetas, los nombres de las cosas que nos ayudan mucho mejor a entender las analíticas y a entender mejor la medicina. Anemia es falta de sangre o volumen sanguíneo disminuido. Ferropenia es déficit de hierro, que a veces la ferropenia, pues puede ser, a veces, y suele ser la cosa más frecuente, puede ser causa de anemia, pero nos podemos encontrar con ferropenia sin anemia, es decir, tener déficit de hierro, pero que este déficit de hierro no sea tan fuerte como que para que provoque una anemia que nosotros podamos ver en la analítica. La ferropenia, al contrario de lo que podría ser más intuitivo o más de sentido común, no se ve del todo en los niveles de hierro en la analítica. El marcador más específico para ver si tenemos ferropenia o no es con otra proteína que es como un indicador subjetivo o derivado de los niveles de hierro, los niveles de depósito de hierro en el organismo, que es la ferritina. Se parece el nombre, pero no es hierro en sí la analítica. Cuando tenemos la ferritina baja es el marcador más sensible para saber si tenemos los depósitos de hierro bajos en nuestro cuerpo. y con la anemia lo que suele disminuir, o sea, en lo que nos fijamos en la analítica para hablar de Sí. anemia es la La hemoglobina. hemoglobina, bueno, volumen sanguíneo o hemoglobina es lo que está bajo en lo que es la anemia. Cuando es una anemia ferropénica, muchas veces y de forma generalizada, lo que se suele ver es que esos hematíes en la analítica se ven de tamaño pequeño y eso lo podemos ver en un parámetro que se llama VCM, que es el volumen corpuscular medio. También la cantidad de hemoglobina media que puede tener esos hematíes pues será menor, HCM bajo. Entonces, ese tipo de cosas pues nos orientan hacia un tipo de anemia o hacia otro tipo de anemia diferente. Vale, y luego yo así como aporte curioso, Ujú, aunque en este capítulo estamos hablando de déficit de hierro, ujú. la ferritina Sí, también, o sea, igual que puede estar disminuida por trastornos crónicos, sí, lo que hablabas tú, también la ferritina puede elevarse por una inflamación crónica. sí. Y eso es un signo de mal pronóstico. Es Ujú, decir, cuando, por ejemplo, durante el COVID, cuando sí. ingresaban los pacientes al principio muy malitos, la ferritina, que son los depósitos de hierro, subían Ujú, muchísimo, muchísimo, sí, muchísimo. Y eso era un indicador de que el paciente estaba evolucionando mal, sí. incluso un marcador, aunque suene muy, muy feo decirlo, No, de mortalidad. sí, sí. A ver, realmente yo cuando pasé planta por el COVID,
tuve que hacerlo como casi todos los médicos, pues veíamos esa analítica y veíamos continuamente esa analítica y era una historia que lamentablemente se repetía mucho. Cuando el paciente estaba en fase aguda de la enfermedad, pues realmente la ferritina se elevaba. Ferritina era un marcador que normalmente no se solía pedir de urgencias, pero con esos conocimientos que nos hacían saber, pues nos lo habilitaron para pedirlo. Entonces, en procesos inflamatorios grandes, la ferritina se convierte en un marcador de inflamación, como podría ser la PCR, como podría ser la USG y ese tipo de marcadores. Entonces la ferritina se elevaba. Otras cosas, otras formas que se puedan elevar la ferritina sin que tengas que tener COVID, porque no es necesario, no es condición sine qua non, pues también que puedas tener pues, una inflamación crónica de bajo grado o que puedas tener o que puedas tener hemocromatosis o que puedas tener hígado graso, que también eleva parcialmente la ferritina. Para tener más información de la ferritina, os aconsejo que visitéis mi página web porque tengo 2 artículos, tanto de ferritina alta como de ferritina baja, que creo que van a venir muy bien y que van a ampliar mucho el conocimiento de este capítulo. Y bueno, ya si no un día podemos dedicar un capítulo a lo Sí. contrario, o sea, hoy estamos con Sí. el déficit de hierro, otro con el exceso de Sí, hierro. que también se ve bastante, Claro, que que no... hemos empezado por el déficit porque suele ser lo más común, lo que más suelen preguntarnos, pero vamos, que también podemos dedicar uno al aumento del Sí, hierro, ¿vale? efectivamente. Vale, pues entonces, yo soy Tamara, acabo de ir a tu consulta, ¿vale? Y Sí, me has dicho que tengo ferropenia, venga. sí, O sea, pero mi hemoglobina está bien, o sea que sí, no tengo anemia, pero tengo un déficit de hierro. sí, Seguramente, imagínate, sea por mis menstruaciones. sí. Tengo menstruaciones muy abundantes, pero yo ya estoy intentando poner remedio Ujú. con otro Con otro. tratamiento, porque Vale, claro, lo importante es, si hay una causa que nos esté provocando ese déficit de hierro, hay que tratarla. Porque efectivamente. si yo suplemento para subir el hierro, pero no estoy tratando la causa, en el momento en que deje de comer un poco de hierro en la dieta, Ujú. porque sí, porque esa semana haya comido menos, o deje la suplementación, pues adiós mis Efectivamente. depósitos de hierro. Efectivamente. Entonces, siempre tratar la causa. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, yo estoy tratando la causa que me lo provoca, pero aún así, mientras yo trato la causa, hay que hacer Ujú. algo con ese hierro para aumentarlo. Claro. Entonces, em, ¿qué me aconsejas para aumentar el hierro? Vale, lo primero, para el tratamiento del aumento del hierro, lo primero tiene que ser la alimentación, luego la suplementación y si esta suplementación no sería suficiente, tiene que ser con medicación específica para subir los niveles de hierro. Hablando de alimentos ricos en hierro, esto normalmente suele ser un campo bastante abonado para los mitos. El hierro lo podemos encontrar en diferentes alimentos. Alimentos de origen animal que contienen hierro hemo, que es el hierro de los animales, como la carne de vacuno, cerdo, sardina, mejillones o huevo. Y luego hay alimentos de origen vegetal que contienen hierro no hemo, que es el hierro de origen vegetal que se puede llegar a absorber un poquitín peor, como podrían ser las legumbres, los frutos secos, la espinaca, la judía o el pan integral. ¿Qué pasa con el hierro no hemo? No es que no sea no válido o que sea peor, sino que se absorbe un poco de una forma más reducida que el hierro animal. Claro, imaginaos, o sea, el hierro hemo de Ujú. los alimentos de origen animal, me lo estoy inventando, ¿vale? Se puede absorber el 100%, Sí, que obviamente nunca se va a absorber el 100%, y a lo mejor el vegetal se absorbe el 80%, entonces menos. digamos, o menos, seguramente. Entonces digamos que para obtener la misma cantidad de hierro de una fuente vegetal, Ujú. necesitamos más cantidad de la fuente vegetal que de la fuente animal. Pero eso no quiere decir que la gente vegetariana o vegana Ujú. no pueda conseguir hierro por su O dieta. también se pueden utilizar pequeños trucos para aumentar la cantidad de hierro absorbido o hierro en la dieta, como por ejemplo puede ser acompañar de alimentos ricos en vitamina C que ayudan a la absorción de todos los tipos de hierro, especialmente el hierro no hemo, o hacer cocinados y preparados que fomenten esa absorción, como por ejemplo trabajar con ollas de hierro fundido o trabajar con ollas que tengan un poquillo que aumenten el contenido de hierro en los guisos o cambiar o variar un poco, optimizando un poco los alimentos que tengan más hierro. Y también otra cosa importante es evitar los alimentos que nos impidan la absorción de hierro, que eso hablaremos a continuación. Vale, y por ejemplo, algunos alimentos que sean ricos en vitamina C, aparte del zumito de naranja, Vale, que pero primero, obviamente no. el consejo del zumito de naranja normalmente eso es un poco, un poco productivo, ¿no? Porque realmente el zumo de naranja, pues no. Lo que hace que aumente la absorción de Ese es el hierro consejo de nuestras es el abuelas. consejo de nuestra abuela, realmente las piezas de fruta. Pues realmente piezas de fruta, cítricos de cualquier tipo y ya está. Y Por ejemplo, suplementación, el tomate, o sea, yo tomate. me he hecho aquí una lista, por ejemplo, Ujú. el tomate,
el pimiento, algunos, o sea, no solo los cítricos, también el Ver- kiwi, Verduras las de hoja verduras de verde. hoja verde, Sí, o no es lo sea, típico, no tiene por qué ser la naranja, ¿vale? No tiene claro, por de qué. hecho, un zumo de naranja, así, en ayunas, tranquilamente. Por ejemplo, la gente que toma el suplemento de hierro con el zumo de naranja, que encima se recomienda tomar en ayunas, te levantas y lo primero que haces es tomarte un vaso de naranja bien cargadito de los azúcares Ujú. de la naranja, que al final eso no es lo más óptimo para No, romper el ayuno. no debería de ser, Y además siempre hay que priorizar las frutas enteras, efectivamente. más que los zumos, pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, por ejemplo, una ensalada con hojas verdes, tomate, pimiento y sardinas, pues Ujú, estás aportando, me estoy inventando, bueno, no me estoy inventando el ejemplo, es un ejemplo real, pues estás aportando hierro ujú. de origen animal y aparte alimentos con vitamina C que aumentan la absorción, por ejemplo, del hierro de la sardina. Sí. O una ensalada de legumbres, pues Ujú, estás así tomando legumbres, puedes añadir espinacas, frutos secos que son ricos en hierro ujú, y añades tu tomate o te comes luego de postre un kiwi y aumentas la absorción. Es ujú. como, o sea, y aquí solo estamos dando algunos ejemplos. A ver, hay muchos, lo que pasa es que solo nos hemos apuntado unos cuantos. Vale, pero hay un Pero montón, vamos, vamos, vamos. en internet ponéis cantidad de hierro en alimentos y os salen listas enormes para que Sí, elijáis. efectivamente. Y entonces eso es un poco jugar con los alimentos sin volvernos locas. Yo al final creo que con una dieta variada y equilibrada, rica en fruta, verdura, más proteína, al Ujú. final estamos prácticamente asegurando el aporte de hierro, Sí, sí, se prácticamente. podría decir, jugando, si tiene patología en personas que no tienen pérdidas o demandas adicionales, realmente si te encuentras en ese tipo de patología, por lo mejor algo de suplementación sí que te va a venir bien, pero para personas normales no necesitan suplementación con hierro, si se ve que la analítica ya la tienen bien. Vale, y entonces hemos dicho que la vitamina C aumenta la absorción, Ujú. pero Sí, el hierro, o sea, también hay alimentos que pueden hacer que se absorba menos hierro y que es interesante no tomarlo a lo mejor junto a la eh, comida y la cena que puedan aportarnos más cantidad. efectivamente, efectivamente. A ver, realmente en España, en la cultura española, pues realmente los alimentos que más se suelen, o las comidas que más hierro suelen tener, pues suelen ser las comidas, almuerzo, comida de media mañana, la comida de mitad del día y la comida de la cena. Entonces hay que intentar evitar juntar esas comidas con alimentos tipo cacao, café, té y los lácteos. Realmente, sobre todo de aquí, lo más frecuente, pues puede ser o lo más socialmente aceptado es el café después de las comidas. Café después de las comidas, si tenemos anemia o si tenemos déficit de hierro, se aconseja alejarlo de las comidas que más hierro tengan. ¿Cuánto? 2, 3 horas, tómatelo a las 5, como por ejemplo, como los ingleses. Bueno, O malo, ¿eh? A más, las 5 luego insomnio. a las 5 No es mala verdad. idea. Bueno, realmente, tómatelo, o el té, tómatelo a las 5 o a las 6 como los ingleses. Exacto. Y el chocolate, uf, esa oncita de chocolate Bueno, después de realmente comer con lo que lo apetece, puedes tomar en el desayuno. eso Bueno, también es verdad. son pequeños ajustes que tienes que hacer y no tampoco hacerlos todos, pero sí que es verdad tenerlos en cuenta para jugar. Vale. Y en caso de que el déficit de hierro ya sea bastante severo, es decir, cuando el hierro está un poquito bajito, pues podemos intentar aumentarlo con la dieta. Pero Ujú, cuando ya la ferropenia o la saturación de transferrina están muy bajitas o ya sí que hay anemia ujú, asociada, es decir, una hemoglobina baja, ya además de la dieta ujú. se van a necesitar suplementos, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Muchas veces, realmente, para meter los niveles de hierro en rango de normalidad, para tratar anemia, más que suplementos, lo que habría que hacer es medicamentos. ¿Por qué? Porque si te lo da una receta de un médico es mejor. Realmente no. Realmente, en el campo de lo que es el hierro actualmente, en el mercado actual y con la legislación que hay actualmente, pues hay como diferentes productos. Vamos un poco a lo que es la química, para explicarlo bien. Hay dos tipos de sales ferrosas, de sales del hierro. Esto es química y esto son valencias. Está primero la sal ferrosa, que tiene dos cationes positivos, que son de dos cationes positivos, que se absorbe mejor. Hay una pequeña frase, un pequeño latiguillo médico, que si es sal ferrosa, es más sabrosa. Y eso significa que se absorbe mejor. Es como así los médicos no aprendemos las cosas. Y luego está la sal férrica, que tendría tres cationes positivos en su valencia, y ese tipo de cosas se absorbe un poco peor, pero da menos sintomatología digestiva. Y normalmente la que suelen tener los suplementos de parafarmacia que podemos obtener tanto en tiendas como en Amazon sin receta médica, pues es la sal férrica, que por ejemplo puede ser el Fisiogen, el Infispor y casi todos los suplementos de hierro que nos podemos encontrar. Las sales ferrosas son las que te tiene que recetar un médico casi, casi que es
muy probablemente sea ferrosa. Tardiferón, ferrogradumet y ese tipo de productos. Vale. Entonces, lo que está así para recapitular, tenemos las ferrosas, que son Ujú. las que receta el médico, y las férricas, que son las que encontramos en los suplementos sin receta, Generalmente, así hablando a modo general y lo que recoge un poco la sí, legislación. sí, Luego, los suplementos, pues los hay en formato polvo, bebidos, sí, los hay también, bueno, en pastilla de toda la vida, sí. pero bueno, eso realmente las dosis suelen ser parecidas, depende Mm, mucho de cada casa comercial, el formato que comercialice sí, y ninguna dosis se absorbe mejor que otra. Al final lo sí, importante es la cantidad que efectivamente, contiene y el tipo de hierro. efectivamente. Entonces, te has adelantado a lo que te iba a preguntar ahora. No, como El siempre. problema, el problema del hierro. ¿Cuál es el principal problema de los suplementos de hierro a nivel Pues digestivo? el principal problema es que se suelen tolerar, desde el punto de vista, suele dar bastante molestia a nivel gastrointestinal, pueden dar tanto estreñimiento como diarrea, y luego a nivel de, esto es más visual, realmente en las deposiciones se suele tomar un tono verdoso, brillante, que a Bueno, veces más puede bien llegar a negro asustar. oscuro. Y negro, bueno, negro oscuro, verdoso, brillante, porque sí, no es negro, no es negro, o sea, cuando es que realmente este tipo de cosas desde el punto de vista médico, cuando es sangrado, sangrado, se torna de un color más negro. Cuando es heces en paciente que toma sale ferrosa, es un negro, pero tiene cierto toque de verde, cierto toque brillante. Cosas así que diagnósticamente te viene bien en la urgencia para verlo cuando pasa a urgencia. Y luego, lo que intentan hacer los suplementos, ya sea mediante cambio de la valencia o cambio de la formulación con liberación retardada, es intentar evitar estos síntomas, pero con el coste de una menor absorción y de una menor cantidad que al final tu organismo acaba quedando. Entonces, tenemos que jugar entre muchas veces no dar la mejor, la que más, si el paciente no lo puede tolerar, para a lo mejor dar una intermedia que le dé lo suficiente hierro, pero que no le moleste tanto como para que su tratamiento no sea un martirio. Claro, al final es como un poco contraproducente, porque es decir, yo te puedo dar el hierro que más cantidad tiene en forma de Ujú, sal ferrosa, ujú. porque además así vamos a conseguir que tu hierro mejore antes, pero claro, si ese hierro te está produciendo diarreas, al final estás perdiendo el hierro que te estoy dando por la Sí, caca bueno, y y no es aparte te lo agradable. estás pasando mal, No es porque agradable. estás con dolores tipo tortijones o con estreñimiento. Ujú, Entonces sí, hay que jugar un poco con eso, tanto con el tipo de hierro, si es ferroso o férrico, la cantidad de hierro que ujú. contiene el suplemento. Hay veces pues que habrá mujeres que puedan tomar mucha cantidad y en Sí. forma ferrosa y en 3 meses tienen su hierro perfecto Ujú, y otras mujeres que necesiten un año porque ujú, tengan que estar tomando dosis más bajitas o en formato férrico o que se libere en zonas de intestinales más ujú. alejadas. No a todo el mundo, no a todo el mundo le tienen que sentar mal las cosas, pero mi política o mi forma de trabajar en consulta es siempre decir lo peor que te puede pasar para que tú sepas que es un efecto secundario relativamente normal, estés preparada y tengas mecanismos para intentar paliarlo, tanto hablar conmigo o tener ciertas ayudas, como por ejemplo, en vez de tomártelo en ayunas, tomártelo en la comida, que es una cosa que hace que sea un poco menos molesta. Eso te iba a preguntar ahora, aparte de usar dosis más bajas o Ujú, hierros que se absorban menos, como el férrico, ujú. ¿qué más trucos se pueden probar, tanto Sí, si nos escuchan pacientes como si nos escuchan otros médicos, sí. profesionales o nutricionistas? ¿Qué más trucos podemos hacer para intentar Sí. disminuir esas molestias Estos intestinales? trucos son trucos muy de cocina, no hay ningún gran artículo bueno, o creo que no hay ningún gran artículo que diga que si haces esto se reportaron menos síntomas digestivos, pero yo realmente con mi experiencia lo que he hecho es iniciar el tratamiento en dosis bajas, tomar los suplementos con la comida, aunque esto se le diga que pagamos el precio de que disminuye su absorción, y luego otro truco también curioso es tomarlo en los días alternos. Es decir, muchas veces la clínica digestiva no es por el hierro en sí, sino es por la sobrecarga de hierro que sobrecarga los depósitos, que hace que eso haga irritar un poco más. Y luego otro truco es tomarlo solamente 5 o 6 días al mes, que puede coincidir con los 2 días de mayor sangrado de la menstruación. Vale, sí, ese es el truco que me dijeron a mí hace años, Ujú. cuando era joven y Sí, tomaba hierro. Mi médica de cabecera me decía eso. Como yo no lo toleraba, yo era del ujú, grupo de diarrea o estreñimiento cada vez que me tomaba suplementos de hierro y he probado muchas marcas. sí, Me decía eso, como mi hierro era por causas menstruales, tenía sangrados muy abundantes y reglas ujú, muy seguidas cada 15 días, pues lo que más me recomendaba era tómatelo solo los días que sangres. ujú, Así evitamos
a lo mejor tantas molestias. Y bueno, Vale. me fue bien. Lo que pasa es que tardé mucho en recuperar los niveles, pero mejor eso que Bueno, nada. poco a poco. Y nada, yo creo que ya del hierro, bueno, el momento idílico, pues imagínate que yo soy una persona que tolera súper bien el hierro. ¿Cuándo sería el mejor momento y cómo para tomárnoslo? Antes del desayuno. En ayunas. Sí, antes del desayuno y ayunar. Lo único que pasa que muchos, a muchos lo suelo poner en la comida, porque es importante y es una patología que es muy frecuente en mis suscriptores, en mis pacientes, porque el hierro hace que el eutiro se absorba peor. Entonces muchas veces lo suelo poner en la comida. Pero si no hay fármacos que interfieran en su absorción, ya sea el eutiro o ya sea el calcio, o que se interfieran entre sí, lo mejor es ponerlo antes del desayuno. Exacto, antes del desayuno, en ayunas, con Ujú. una fruta rica en vitamina C, por Sí, ejemplo, la mandarina o el kiwi. efectivamente. ¿Está? Vale, y yo creo que con esto quedan resueltas todas las dudas. Vale. Creo, ¿eh? Sí, sí. De todos modos, si alguien que nos esté escuchando se ha quedado con alguna duda, ya sabe que te puede contactar por Instagram Ujú. o por otras redes sociales. Y nos deja preguntar las dudas, que algunas seguidoras de Instagram que se ve que nos escuchan alguna vez estos días Sí, me han enseñado es mensajes. súper bonito y además que me eh, ayuda mucho, o sea, lo digo de verdad, ¿no? Pero no es una cosa, y ya no es una cosa ya para fomentar el algoritmo ni para fomentar las redes sociales, sino que es verdad que a mí me gusta que en medio de mi consulta, que en medio de las consultas online, presenciales que haga, me digan que me escuchan en el podcast, porque realmente yo lo hago por eso, yo lo hago para que me escuchen y yo lo hago para ayudar a las personas. sí, Y nada, porque nosotros ya nos lo sabemos. bueno, a veces ayuda a repasar las Eso cosas, ¿no? sí, eso sí. Ayuda a repasar. Pues nada, con esto terminamos el capítulo de hoy. Me gustaría deciros que si tenéis cualquier comentario, cualquier sugerencia, lo podéis escribir aquí o decírmelo en persona, que también me gusta. Y si habéis quedado con ganas de más, pues os recomiendo que os suscribáis a la lista de correos, que cada semana mando historias así fascinantes para intentar mejorar tu salud, o que me sigáis en mis redes sociales, Doctor Puerma, arroba Doctor Puerma, tanto en Instagram como en Twitter. Y este capítulo se puede ver tanto en YouTube como en TikTok, en algunos fragmentos chulos pues, y cosas así. Pues nada, pues nos despedimos por hoy. Eso. Muchas gracias por escucharnos y muy buena semana a todos. Venga, hasta luego.